sí que creo que ha habido momentos donde nos hemos planteado dónde íbamos y si teníamos que acabar la relación y si esto como que ya no tenía que avanzar más. Andrea fue como, bueno, fue mi primer match. Todo el mundo creo que tiene ese pensamiento de cómo sería experimentar con otras personas y tal. Diego es mi sugar daddy, Diego me lo paga todo. Aquí cada uno quiere hacer ahora una boda más grande, pues para enseñarlo por Instagram y que todo el mundo vea a cuánta gente conoce y el dinero que se han dejado en la boda. Entendí con Diego que el amor no se muestra por palabras, sino por acciones. Creo que tenemos muchas cosas por conseguir como pareja, cosas que hemos de vivir todavía que van a hacer que nuestra relación cambie también mucho. Hola, nos hemos reunido aquí Andrea y yo hoy para hablar sobre nuestra relación. Hicimos un Q&A por nuestro TikTok y nuestro Instagram para que nos hicierais preguntas que creíais interesantes y que queríais saber sobre el amor, el mundo de las relaciones o un poco cotilleo de nuestra propia relación. Y sin ser nosotros ningunos expertos, pero creemos que después de 7 años y medio de estar juntos, pues algo del tema podemos hablar, de lo que hemos aprendido y así ojalá alguien de vosotros os pueda ayudar. Os podáis sentir identificados. Vamos con las preguntas. Vamos a estar yendo desde el pasado hasta el presente y mirando hacia el futuro. Número 1. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo os conocisteis dos personas tan sensibles? Pues para responder esta pregunta tenemos dos versiones. Andrea y yo solemos tener la versión familiar y la versión original. Que la familiar no es del todo mentira, pero bueno, es para quedar como un poco mejor. La familiar básicamente es que nos conocimos en la universidad y luego está la original, que dice así. Que nos conocimos en Tinder. Para mí esto de Tinder, yo siempre quiero profundizar un poco en esto de cómo nos conocimos, porque no fue una experiencia sin más de una cita de Tinder y ya está. Porque para mí, Andrea fue como, bueno, fue mi primer match. Porque yo me descargué Tinder sin esperar nada, o sea, fue por pura curiosidad. Contextualicemos un poco el pasado. Yo tenía 19 años, Diego tenía 20 años. No, yo tenía 19, ¿no? Yo creo que tenía 19 años y yo creo que tú tenías 20. Vale. Diego ya estaba yendo a la universidad y yo iba a entrar a esa universidad nueva. Y Diego ya estaba en el segundo, bueno, iba a entrar en el segundo curso. Y yo tenía Tinder porque, no sé por qué, porque Tinder para mí es como una cosa que fue bastante... Conocí a un chico del que me enamoré mucho, pero luego se volvió a su país porque era de Londres y me dejó el corazón súper roto. Y yo dije, ya está, no quiero conocer a ningún chico más, me ha dejado el corazón súper roto, quiero entrar a la universidad, quiero conocer a chicas, quiero hacer amigas, no quiero saber nada, pero es que no quiero saber nada de chicos. Y me iba a eliminar la aplicación de Tinder. Pero es lo típico de que antes de eliminártela dices, va, venga, vamos a hacer un último swipe, a ver que no me deje nada y a ver que no sea que algo se me escape. Suerte que hice un último swipe, estaba a punto de eliminármela. Y de repente veo un perfil que pone Diego. Muy Diego, solo tenía una foto de perfil, o sea, no tenía más fotos, solo tenía una foto con gorra, con bigote, apenas le veía la cara, en plan... Pero porque mi objetivo no era... Bueno, ahora os contaré. Sigue. Total, ¿por qué me paré en su perfil? Porque en su biografía solo ponía el nombre de la universidad a la que yo iba a entrar. Y dije, ostras, mira qué coincidencia, una persona que va a mi universidad, pues le voy a dar para conocer a gente y para hacer amigos. Porque pues es la primera vez que entro a un sitio como tan nueva, no voy a conocer a nadie y me va bien entablar amistades o conocer a alguien y empezar relaciones por la universidad. ¿Tu experiencia cuál fue? Pues mi experiencia fue un tanto distinta a la de Andrea, porque yo soy una persona que, bueno, que desde pequeño yo nunca he tenido ningún lío con ninguna chica, no me he dado con ninguna chica, ningún beso ni nada, a no ser que fuera mi novia. Y solo he tenido 2 novias, que han sido Andrea, y tuve una pareja anterior de un año, que duramos un año y poco. Yo cuando me descargué Tinder, había oído hablar de Tinder y sabía que tenía fama un poco así de rara, que la gente iba a lo que iba. Por esa parte no me gustaba mucho, aunque también tenía como la esperanza de quizá poder encontrar pues alguna persona interesante, porque a mí me costaba mucho conocer a chicas y tener citas y todo eso. Entonces dije, bueno, solo por pura curiosidad me voy a descargar Tinder. Entonces me lo descargué y yo no sabía cómo iba la aplicación, era la primera vez que lo usaba. Y nada, estuve viendo, me salieron un par de perfiles, tampoco miré tanto, o sea, me salieron
4 o 5 perfiles Lo bueno nos hace esperar. y de ¿Qué quieres que repente, te diga? y de repente me salió el tuyo, me salió una foto tuya y me pareció interesante porque, bueno, te vi, tenías unas fotos guays también, Sí, está en que te gustaba la Menorca. moda, ponía lo de la uni, ¿no? También. No, yo no puse nada de la Bueno, uni. no ponía lo de la uni, pero no sé, como que le interesaba la moda y tal, y me pareció interesante. Y entonces le di a, no sé a qué le de dar, pero le di a que me gustaba, y de repente me puse como que te podía mandar un mensaje. Y yo ahí lo dejé y dije, uy, me entró como miedo y dije, uy, ya está, no voy a hacer nada más, y cerré la aplicación y lo dejé ahí. Y entonces al día siguiente era el cumpleaños de un amigo y nos reunimos varios amigos y me preguntaron en un momento de esa quedada, pues qué tal iba con las chicas, si había conocido a alguna chica y tal. Yo les dije, les comenté esto, que bueno, que no había conocido a nadie, pero que justo me descargué Tinder y vi el perfil de Andrea y me pareció muy interesante, pero no me atrevía como a dar el paso de mandarle el mensaje porque, bueno, pues por el pensamiento que tenía yo sobre Tinder, ¿sabes? Y que la gente iba muy a saco ahí. Entonces, un buen amigo mío, Jaime, me cogió el móvil y le envió el primer mensaje a Andrea, que yo no me atrevía a ponérselo. Pues a partir de ese mensaje empezamos a hablar Andrea y yo, y ahí me dijo que iba a entrar en la universidad en la que estaba estudiando yo y yo me quería morir. O sea, No se lo esperaba para no me lo nada. esperaba para nada. Y con lo tímido que soy y todo, pues de repente me dice que iba a venir a mi universidad, que iba a empezar en nada, y eso significaba que la iba a ver por ahí. Entonces me puse muy nervioso y bueno. Empezamos a hablar, pero tampoco creo como que fuera nada romántico o como... O sea, simplemente como que pasamos muy rápido de Tinder a Instagram, ¿no? Sí, bueno, porque Tinder, o sea, era solo para darnos un contacto y Sí, ya... pero tampoco es que hablamos de tener ninguna cita ni nada, como que no nos conocimos en persona, ni No. hablamos por WhatsApp ni nada, hasta que yo empecé a ir a la universidad. Me olvido de decir Ah. que Andrea fue mi único match en Tinder. O Y sea, Diego mi último match. O sea, Diego fue mi último match. y para mí fue la primera y única persona con la que hablé. Total, no quedamos ni nada y hasta que empecé la uni, pero sí que nos seguíamos en Instagram. Y yo recuerdo que cuando te empecé a seguir por Instagram, Diego no tenía bigote y todas sus fotos eran sin bigotes. Y lo empecé a stalkear, obviamente, todas sus fotos. Y dije, ay, qué chico más guapo, no sé qué mono, no sé qué tal. Pero bueno, yo iba a la uni y eso, iba a la mía, como que estaba muy... Quiero hacer amigas, quiero como estar un poco sola. O sea, no buscaba para nada un novio. Así que lo tenía más como alguien para conocer o un amigo y tal. Hasta que Diego me empezaba a ver por la uni en persona, pero no se atrevía a decirme nada. Porque realmente soy muy tímido yo. Y es eso, o sea, solo había tenido una pareja anterior, solo había estado con una chica antes que Andrea. Y para mí es algo que desde muy pequeño, o sea, a mí de pequeño, aunque hubiera alguna chica que me costaba un montón ir y hablarle, simplemente hablarle. Pero bueno, que al final que estuvimos hablando por Insta y luego llegó un punto en el que nos vimos en la uni, ¿no? O sea... No, lo que pasó es, no evites el tema, Ah, bueno. es que Diego un día me vio a la salida de la universidad y me envió un DM por Instagram de una foto de mí misma saliendo por la puerta de la universidad. Y como un paparazzi me envió una foto y me dice, te he visto hoy. Y yo, en plan, ay, qué mono, tal. Pero a la vez como que qué creepy, ¿no? En plan, qué mono y qué creepy. Tipo, le dije, creo que te contesté tipo, pues la próxima vez háblame. En plan, háblame, tal, estoy ahí. Ya, pero fue mi forma de, como de decirte que, para que vieras que quizá me costaba, ¿sabes? Ah, Y a lo mejor te acercaras tú. pobre. Entiendo que fuera creepy, pero... Y al final me acerqué yo. Le dije de quedar un día y de tomar algo. Y esa fue nuestra primera cita. Y así nos conocimos. Que quedamos en Plaza Cataluña, quedamos. Y yo me acuerdo cuando la vi llegar así, que estaba subido en un escaloncito y que tú eras, de repente te vi que te ibas acercando hacia mí. Muy alta. Sí. O sea, yo no te esperaba tan alta, ¿sabes? Porque, a ver, que tampoco soy tan bajo yo. Yo recuerdo que tú toda la cita en plan, tenía la mano temblando, Dios, estaba como... Pues sí, porque para mí era algo especial y para mí... O sea, yo sabía que si quedaba con una chica no iba a ser para estar de rollo con ella. No, claro, pero no podía saber si funcionaría, si no, ¿sabes? Yo es que Ya. ya estaba muy desilusionada con el amor y como que yo... Creo que también fue positivo para mí cuando yo te conocí, no tenía ninguna expectativas. Porque estaba en un punto tan desinteresada y tan desilusionada que es como cuando dicen, el amor siempre llegas cuando menos te lo esperas. Como el amor de verdad siempre llega cuando no lo estás buscando. Y para mí fue eso, tipo... No tenía nada expectativas y por eso me sorprendió. Sí, yo me acuerdo que tú me decías todo el rato que no estabas preparada como para, pues eso, que no te veías para tener una relación seria. Pero bueno, cuando ya estuvimos quedando durante un mes o así, llegó un día en el que... Aquí viene la próxima pregunta. ¿Cómo fue nuestra propuesta
de novios. Fue en el cine. No me acuerdo qué peli fuimos a ver, ¿tú te acuerdas? No. Bueno, yo tampoco me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es que al acabar la película nos quedamos André y yo ahí en la sala y nos quedamos solos. Y para entonces pues ya habíamos quedado algunas veces. Y yo ya pues de alguna manera quería formalizar esa relación porque como os he dicho, no entiendo yo el tener una relación de un lío o algo y vernos unos días y luego ya como que desaparezca esa persona. Entonces yo ya pues... Bueno, es que tampoco teníamos un lío, no nos habéis dado ni un beso, creo. No, sí, sí, para entonces sí. Y eso como que necesitaba formalizar la relación y ver que eso iba en serio. Entonces pues al acabar la película le comenté a Andrea, sabiendo que ella me había comentado que no estaba preparada quizá para tener una relación formal y tal, pero en ese momento, cuando se lo pregunté, ¿qué dijiste? Bueno, es que tú dijiste tipo, bueno, tal, ¿y qué crees que somos? No sé qué somos. Me lo planteaste así y yo... Entonces yo dije, bueno, pues supongo que novios. Es que a mí lo que me pasaba, Diego, yo sabía, yo es que lo sabía, que a la que te dijera que sí, ya está. Yo no me iba a mover de allá. Por eso me daba miedo decirte que sí, porque me veía muy joven Bueno, y sentía que era como muy pronto para haber conocido el amor de mi vida y era como... ¿Qué? En plan... Pero tampoco lo sabías tú si iba a funcionar o no. Tú Sí también que lo sabía, sí que lo tú habías sabía. tenido otras parejas antes y la acabaste, ¿sabes? O sea, tampoco podías saber si esta iba a funcionar del todo llevando un Sí, mes. sí que lo sabía. Esas cosas se saben. Obviamente quieres pensar eso, ¿no? Cuando te estás conociendo y propones el ser novio con alguien, pues quieres que funcione y quieres pensar que todo va a ir bien. Que sí, que fue ese día la propuesta en el cine y desde entonces aquí estamos. Fue un 7 de noviembre, ¿no? De 2020. 18. No, 20 años tenía yo. Fue 2018. Vale, vale. 2020 estábamos en nuestras casas enterrados. Venga, siguiente pregunta. Entramos en la segunda sección de este Q&A. La relación y el querer. En tus vídeos se aprecia que eres muy bromista con Diego. Y Diego casi siempre se muestra serio. Pero en la realidad, ¿quién es más bromista? Diego y yo tenemos dos formas diferentes de ser bromistas. Yo creo que tengo una personalidad más más payasa, pero Diego tiene bromas. Pocas bromas, pero muy buenas bromas. Es como que Diego, cuando es bromista, se ríen todos. No, eso no es verdad. Sí, es verdad. No, porque tengo un sentido del humor muy raro. Diego tiene un sentido del humor muy alineado con su personaje, que es un sentido del humor muy elegante, como muy punch. Y yo soy bromista, tipo, yo me río si me dices caca, pipi, feo, culo. Sí, Andrea es muy infantil con su humor. Yo no, tengo un humor como más elaborado. Pero eso, me hace gracia a mí el humor súper absurdo y cosas que hay mucha gente que quizá no entenderían o no le verían ninguna gracia. Pero también para llegar a tener este punto o este nivel de confianza para yo hacer estas bromas, o sea, no lo hago con todo el mundo, lo hago con amigos muy cercanos de vez en cuando y con Andrea, o sea, no hay con nadie más que sea, o sea, soy muy bromista yo con Andrea, pero... Conmigo no eres tan bromista, sino más payaso. Tipo, Diego tiene una parte... Diego es una persona muy graciosa y creo que siempre ha sido una persona muy graciosa, pero se lo escuda mucho y se lo guarda mucho. Conmigo obviamente tiene mucha confianza y cuando se pone payaso, se pone muy payaso. En plan, nos ponemos muy payasos los dos, como niños pequeños. Y creo que eso es como la clave, ¿no? De una relación, reírte mucho. Sí, y sí que es verdad, yo entiendo que puedo parecer muy serio en cámara, porque realmente lo soy también. O sea, soy una persona seria. La parte más humorística mía, pues no la habéis visto. Y no creo que la veáis. No, pero no pasa nada. Ya la ves tú. En un vídeo tuyo antiguo de ASMR decías que Diego, aparte de ser tu novio, era tu mejor amigo. ¿Aún lo sienten así? ¿Cómo gestionan y cuidan el tener otras amistades significativas en sus vidas? Sí, yo creo que Diego es mi mejor amigo y yo soy su mejor amiga, porque si no, no seríamos novios. Y creo que a mí me gustaría mucho tener una pareja que antes que pareja no fuera mi amigo. Pero es que creo que una pareja con éxito, si no hay amistad, Sí. es que no... No, ha de haber amistad sobre todo, porque al final la parte más romántica, la parte más de quererte, o las mariposillas esas que tienes al principio y tal, se acaban yendo de alguna manera, no se sienten tanto como al principio. Entonces siempre ha de quedar pues la buena relación, el reírnos juntos, el hacer bromas, El que te guste compartir la vida con la otra persona, Sí. o sea, al final tienes que compartir la vida con tu amigo, con tu amor, ¿sabes? Como compartir hobbies, compartir momentos, compartir experiencias, compartir gustos, compartir pensamientos, compartir... Todo eso para mí es un fundamento muy importante. A mí me cuesta ver
una relación romántica a largo tiempo si no hay una base de amistad muy fuerte. No, yo creo que siempre la da a haber. Siempre la da a haber porque si no se acaba eso. Que sí que es verdad que somos amigos, y buenos amigos. Lo que pasa que hay cosas que me gustaría tener más en común contigo y que hiciéramos como amigos que no las podemos hacer. Como son, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho esquiar, por ejemplo, o me gusta hacer ciertos deportes y a Andrea no le gusta. Y a mí es algo que me encantaría poder practicar contigo. O sea, tengo amigos que tienen parejas que hacen estas aficiones juntos y contigo como que hay estas pequeñas cosas que no las podemos hacer juntos y me fastidia mucho y sé que si las pudiéramos hacer juntos disfrutaríamos aún más de nuestra relación. Es que yo también creo que hay muchas cosas en lo que Diego y yo coincidimos en el 85% de nuestra vida. En el 80% somos iguales, pero luego hay ese 20% en el que somos diferentes, que yo creo que está bien ser diferentes. Por ejemplo, ¿a ti te gusta esquiar? A mí no. ¿Tú esquiarás? Yo no voy a esquiar. ¿A ti te gustan las películas que son muy malas y tienes cero gusto en películas? No es verdad eso. Yo tengo muy buen gusto. Entonces, nunca compartimos nada de películas. ¿A ti te gustan otro tipo de deportes que yo nunca voy a hacer? Porque tú nunca vas a venir a una clase de pilates reformer. No pasa nada. Son cosas superficiales en las que está bien ser diferentes y que cada uno tenga sus cosas. Sí, pero en esto del deporte es muy bueno también compartir estas aficiones con tu pareja. Creo que eso llena mucho la relación también. Pero bueno, ya encontraremos nuestra cosa. La segunda parte de la pregunta decía, ¿cómo gestionáis y cómo cuidáis el tener otras amistades fuera de nuestra pareja significativas en sus vidas? Creo que este también es un tema muy importante que hablar, porque cuando estás en una relación en la que prefieres estar 24/7 con esta persona porque ya te lo pasas bien, contigo me río mucho, contigo me lo paso muy bien y a veces es fácil como decir, vale, no necesito más, ¿sabes? En plan, contigo ya estoy bien, ya hacemos planes, nos lo pasamos muy bien. Sí, tenemos la confianza esa como para ser nosotros mismos al 100%. Exacto. Y es donde estamos más cómodos al final. Que tampoco es del todo bueno esto y obviamente hay que socializar más. No somos personas que tengamos muchos amigos. Tampoco... No somos personas que tengamos muchos amigos. No, y no lo digo llorando. Yo no he sido nunca una persona de muchos amigos, de quedar con mucha gente. Y yo al final soy muy selectivo con las relaciones que tengo, tanto amorosas como como relaciones de amistad o familiares o cualquier tipo de relaciones. O sea, soy muy picky y me gusta realmente juntarme con gente que me vaya a aportar y con la que vaya a tener una relación verdadera y duradera y que no vaya a ser algo pasajero, ¿sabes? Y sí que es verdad que tenemos algunos amigos en común desde hace años ya. O sea, yo creo que esto es un tema muy importante porque creo que es muy fácil en tu relación quedarte en esa zona de confort y no salir. Y es verdad que tú y yo empezamos siendo muy jóvenes, entonces muchos amigos sí que los tenemos en común. Somos personas que, como ha dicho Diego, tenemos amigos contados con, en plan, la mano, que creo que no es negativo porque entonces tienes buenas amistades en vez de cantidad. Yo personalmente he tenido que trabajar y quiero trabajar y he discutido mucho con Diego, no he discutido, pero me he abierto a él, que muchas veces he llorado porque he dicho, siento que no tengo suficientes amistades femeninas, siento que me he cerrado un poco, como que a veces me he puesto en esta zona de confort contigo y no he prestado suficientemente atención a mis amistades fuera de ti. He dejado de lado el ponerme en situaciones incómodas para conocer a otra gente. Es muy importante que cada uno tenga también sus amistades fuera de la relación, tu forma de conectar fuera de la relación, porque es que si no puede ser un poco tóxico no salir de esta burbuja, ¿sabes? Yo creo que es un ámbito en el que somos muy nuestros, pero también creo que es un ámbito en el que podemos tener un poco un ojo crítico, constructivo con nosotros mismos y creo que es algo que podemos mejorar. Y a mí personalmente me gustaría mejorar en ese aspecto y estar abierto a nuevas amistades y a trabajar nuevas amistades fuera de esta relación. Yo también, sin forzar nada, pero yo también. ¿Entienden el lenguaje del amor del otro o solo se adaptaron? Cuando nos conocimos y en nuestra relación hemos encajado como unas piezas de puzzle porque entendemos perfectamente el lenguaje de amor del otro. Es que creo que tenemos el mismo lenguaje de amor. De hecho, el otro día estamos en una comida y no voy a decir quién, bueno, estamos en una situación social y no voy a decir quién, pero vimos a una persona ser como muy cariñoso o como muy íntimo, ¿no?, con su pareja en una situación donde había muchas personas. Y yo luego le dije a Diego, gracias a Dios que no eres así porque yo con esa intensidad no podría. En plan, no podría esa intensidad de cariño y de muestras de cariño en público, tipo, no es mi lenguaje y no es el de Diego tampoco. Y creo que en eso siempre nos hemos entendido, como que somos
súper empalagosos y súper cariñosos en casa y somos como muy de abrazarnos, tal, tirarnos uno encima del otro, darnos cariño y lo que sea, pero también somos muy similares en cuanto a darnos espacio, no quiero, déjame. También es como gracioso como el que nunca nos ha salido natural llamarnos cariño, bebé, mi amor, en plan, No. eso no lo decimos, pero sí que nos sale natural decir cosas peores y más ñoñas, apodos súper ñoños, y eso sí que nos lo hacemos. No, a mí estas cosas me dan rabia. O sea, Sí. llamarte cariño, bebé, estas cosas. No. Pero es como cuando Diego me dijo, no, es que a mí tampoco me gusta decir esto, fue como, a mí tampoco, en plan, nos entendemos perfectamente que no es nuestro lenguaje ni nuestra forma de expresar amor y fue como, perfecto, nos entendemos. Sí, tampoco le de estar diciendo cada día te quiero. Y a veces lo comentamos, porque Andrea a veces me lo echa en cara eso, que no le digo te quiero. Pero es otra cosa que también yo contigo entendí y aprecié. Entendí con Diego que el amor no se muestra por palabras, sino por acciones. Y eso es una cosa que por eso, aunque tú no me digas muchas cosas o lo que sea, da igual, porque lo demuestras en tus acciones, en cómo me cuidas, cómo me tratas, la paciencia que tienes conmigo. Ahí es donde se demuestra tu amor y tu lenguaje del amor. Por eso cuando te digo, ay, dime me quieres, te lo digo de broma, ¿sabes? En Bueno, plan, no sé si me lo dices tan de broma, porque me lo dice cada día. porque somos así las chicas, tú tienes que entenderlo, somos pesadas. Bueno, y si yo no le llamaré cariño, ni bebé, ni nada, yo le llamo señora Andrea. Señora, señora. Mrs. ¿Tú dirías que eres cariñoso, tipo necesitas afición física, abrazos, ¿Afición? afección? Sí, yo obviamente necesito ese contacto humano, lo que quizá no tanto como otra gente. O sea, sí que veo otras parejas que, pues eso, están demasiado encima, son demasiado empalagosos, que obviamente cada uno haga lo que quiera, pero no lo comparto eso. Necesito, como has dicho tú, pues tener mi espacio también y ya está. Hombre, yo creo que estoy muy encima tuyo. A veces sí, no cabe duda. Abrimos el melón de vivir juntos. ¿Cuándo decidieron irse a vivir juntos? ¿Y cómo ha sido la transición a vivir juntos y construir una vida? En verdad fue un poco sobre la marcha, o sea, no fue algo que tuviéramos planeado, rollo, en unos meses vamos a ir a buscar un piso y nos vamos a ir a vivir juntos. Tú y yo nos mudamos juntos en 2023, lo que viene a ser que hace 3 años que vivimos juntos en este piso. Pero antes habíamos hecho como alguna prueba en un estudio que teníamos, que era un pisito más pequeño. Ahí estuvimos conviviendo que un par de semanas o así. O un mes a lo mejor. Y ahí ya pues fue nuestra primera etapa de convivencia y la verdad que lo llevamos bastante bien. Sí, fue muy divertido. Fue como jugar a las casas, ¿no? Cuando eres pequeño, como jugar a las casas de muñecas. Fue una experiencia tipo, vale, sabemos que este no es nuestro piso porque era un sitio que teníamos para trabajar, pero vamos a ver qué tal. Y la verdad que eso, que fue muy bien. ¿Qué edad teníamos ahí? 22, 23. Y no sé cómo fue la transición, la verdad, no me acuerdo. Lo que pasó básicamente es que Diego y yo compartíamos un sitio para trabajar. Y yo vivía en casa de mi padre, Diego vivía en casa de sus padres. Y eventualmente, con el trabajo que tenemos, que demanda bastante volumen de productos, de ropa, de cosas, de cámaras, de equipo y tal, el sitio donde trabajamos tampoco tenía la mejor luz y dijimos, ostras, realmente necesitamos más espacio, necesitamos un sitio que nos permita como juntar más nuestro trabajo con nuestra vida y más espacio, porque es que se nos desbordaban las cosas, el equipo técnico, todo lo que necesitábamos era como, yo en casa de mi padre no tenía mis cosas, Diego también en casa de sus padres ya no cabían. Sí, al final también necesitábamos como un sitio que nos inspirara. Sí. Para poder seguir creciendo en lo que Sí. queríamos hacer, que era crear contenido. Sí, para poder grabar, para poder tener nuestra ropa, para poder tener... Yo por entonces hacía mucho SMR y necesitaba mi estudio para grabar YouTube, para tenerlo todo. Pues sí, yo creo que fue más que nada pues eso, un profesionalizarnos más, aparte del querer vivir juntos, pues el mejorar nuestro contenido y todo. Yo no sentía que estaba preparada para mudarme, era como, wow, yo tenía 23 años y como... Pero fue un muy buen paso para dar, la verdad. Tú 23 y 24. Sí. Hay una parte de la pregunta en la que sí que me gustaría como hacer un poco más de inciso, que es cómo ha sido la transición a vivir juntos y construir una vida. Y yo quiero decir un llamado de emergencia a todo el mundo que tenga una pareja antes de casarte, antes de tener hijos, idealmente convivir juntos. Porque es muy diferente quedar, salir, tener una relación, cada uno en su hogar,
que convivir juntos. Y también es muy diferente convivir juntos 1 año que convivir juntos 2 años que convivir juntos 3 años. Porque vivís juntos el primer año y estáis aún un poco en las nubes, tipo, ay, qué divertido, jaja, vivimos juntos, vamos a la compra juntos, jaja, amueblamos el piso, todo es muy jijaja. Y ya al segundo año, al tercer año van saliendo cosas que aunque Diego y yo llevamos saliendo 4 años antes de irnos a vivir juntos. Y aún así, llevando 4 años juntos, siento que en estos 3 últimos nos hemos conocido muchísimo más a fondo que los 4 viviendo antes. O sea, que los 4 saliendo antes. Al final conoces mucho a una persona cuando le ves en su zona de confort, ¿sabes? En su espacio en el que se siente más libre, que es en tu casa. Ahí es cuando realmente conoces a la persona de verdad. Yo ya me hacía una idea de cómo eras tú, pero salen muchas cosas que luego pueden dar problemas o pueden dar alegrías, pero es una etapa muy importante. La etapa de la convivencia, o sea, realmente es eso, salen cosas de la otra persona que quizá no tenías en mente, ¿sabes? No, ¿Cómo que? ¿Estás hablando de mí? no, Como que soy muy torpe, como que soy muy... no sé, muchas cosas, o sea, salen muchas cosas y ves cosas que no veías antes. ¿Cómo qué? No sé qué decirte ahora mismo, pero... A ver, a mí un tema que me daba mucho miedo de convivir contigo, era que yo en casa de mi padre tenía episodios de, no le voy a llamar depresión, pero tú, hace mucho que no estoy así y hablar de esto es como, uff, pero tú sabes que tenía episodios bastante malos. Muy malos, ahora que lo pienso. Y un miedo de mí de irme a vivir contigo era como, wow, cuando tenga un episodio de estos, ¿cómo lo voy a gestionar con Diego? Porque hasta entonces era yo en mi casa, yo en mi burbuja de estar mal, pero cuando me da un episodio de llorar, de ponerme mal, de tener depresión, Diego me va a querer igual, me va a ver igual, me va a ver como una perdedora, me va a ver como XXXXX. Todas estas cosas son las que no se ven seguramente cuando no estás conviviendo. Claro. A veces sí, obviamente, pues yo antes de irnos a vivir juntos pues te había visto mal también, y bien, y de todas las formas, pero cuando te vas a vivir juntos pues se intensifica todo mucho más. Y ponerte enferma, como me puse el otro día, y vomitas, y tienes diarreas, que es lo que hay, en plan, es que son muchas cosas que se destaponan. Luego ves también pues lo ordenado que es una persona o lo desastre que es una persona, los hábitos que tiene, no sé, la forma que tiene de cuidar su casa. No sé, es que son muchas cosas, pequeñas cosas que te abren más la mente y te acaban de hacer ver cómo es aquella persona. Esta pregunta va un poco con el tema. ¿Qué cosas tuvieron que ceder el uno del otro en la convivencia? Uf, yo sé lo que tú has tenido que ceder. A ver, ¿el qué? Tener un poco más de paciencia conmigo porque yo soy una persona muy patosa y que mancha mucho las cosas. Y Diego me mete mucha bronca porque yo mancho todo. Y cuando mancho tu ropa, me metes la bronca que me la merezco. Pero cuando yo mancho mis cosas, es como que Diego me dice, está manchado, esto tal. Y yo, ya, pero es que son mis cosas. Si mancho mis cosas, no te metas. Porque son mis cosas. Y con mis cosas, pues mira, seré más descuidada. Tienes que ceder un poco en dejarme que yo sea en mi espacio con mis cosas, pues más desastre, soy un poco más así. La verdad que sí que he tenido que ceder en eso. Y estas son pequeñas cosas que, pues eso, no te das cuenta hasta que convives con el otro. Bueno, yo no sabía que Andrea era tan patosa, que Andrea manchaba tantas cosas, que Andrea cuando cocina pues realmente hace un poco desastre en la cocina, que quizá lo estoy exagerando, pero es un desastre comparado conmigo, con mi forma de cocinar o con mi forma de... Pues eso, que yo sé que si estoy friendo algo, no me voy a poner según qué prendas porque no las quiero manchar. Si estoy con maquillaje y tal, pues voy a ir con cuidado de que aquí hay ropa, aquí hay esto, para no mancharlo. Entonces sí que en eso es como una pequeña batalla que tenemos a día de hoy también. Rollo, somos bastante distintos en eso. Andrea es como más despreocupada en estos temas. Tengo mucho cuidado con estas cosas y Andrea no. Luego tampoco mucha cosa. Sí que es verdad que yo también soy una persona que acumulo bastante. Uf, yo he tenido que ceder con esto mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí, acumulo bastante. No me considero una persona desordenada. Mira, yo te lo he dicho muchas veces, no eres una persona desordenada en nuestras cosas comunes, pero eres una persona desordenada en tus cosas. Por ejemplo, tenemos una cómoda en el estudio. Vale, mis cajones están perfectamente ordenados. Vale, eso sí. Abres los cajones de Diego y te puedes encontrar ahí, la momia de Jesucristo del año 100 millones atrás. En tus cosas personales lo guarda todo, se lo guarda todo, lo mezcla todo y a mí es algo que no lo entiendo, que me pone muy nerviosa. Y entiendo que no lo entiendas, pero dentro de ese desorden que puedes ver como es tu desorden y por eso no me meto en tu desorden, porque mientras ese desorden no esté en la mesa del comedor, no me meto. Pero es un desorden que para mí está controlado y
y para mí está, pues eso, ordenado dentro del desorden. En conclusión, hemos cedido como con cosas que dirías que son más superficiales. Creo que en una relación siempre hay que escoger tus batallas y ver, vale, estoy cediendo en algo que no me importa adaptarme un poco o estoy cediendo en algo que realmente hace cambiar la forma en la que yo soy y la forma en la que vivo. Y ahí un poco tienes que ver cómo te adaptas y cómo no, e intentar buscar el punto medio. Pero escoger tus batallas, porque si no, la vida sería imposible en pareja. La siguiente pregunta me parece muy importante y me dan muchas ganas de hablar porque me encanta hablar de estas cosas. ¿Cómo dividen las finanzas ahora viviendo juntos? ¿Qué recomiendan? Diego es mi sugar daddy, Diego me lo paga todo, Diego me invita a todo. Claro, porque el hombre siempre ha de pagar todo. Diego y yo lo hacemos todo a pachas. O sea, todo lo hacemos a medias. Yo creo que esto se aplica más, vamos a explicarlo desde que convivimos juntos, porque es cuando empiezas a gastar juntos. Diego y yo siempre hemos tenido claro, y es como que nos ha surgido natural, tipo, tú pagas 50 y yo pago 50. Que entendemos que hay parejas que lo hacen diferente. Sí que estamos en una posición nosotros, y a mí me encantaría, o sea, esto de que... ¿Proveer por mí? ¿Te encantaría? Si me lo pudiera permitir... ¡Ah! Toma, vamos O sea, a dejar de trabajar. No, si me lo pudiera permitir te diría, oye, pues yo encantado y para adelante, pero la realidad es que Andrea gana más dinero que yo también. Es una realidad, ¿sí o no? O sea, sería tontería que yo estuviera pagando más dinero encima. Pero no mucho más. O sea, creo que nuestros ingresos son bastante similares. What the fuck? Que no te voy a hacer pagar más a ti tampoco, ¿sabes? Pero eso, que me parecería raro pagar más yo cuando estás ganando tú más. Pues sí, el alquiler lo hacemos... Tenemos una cuenta compartida en la que ponemos cada mes cada uno nuestro dinero que cubre los gastos del alquiler y los gastos del piso en general. Sí que alguna vez, pues si vamos a comer fuera, que tampoco solemos comer mucho fuera, pero si vamos a comer fuera o tenemos algún detalle o alguna cosa, pues sí que es verdad que alguna vez invita a uno, otra vez invita a otro. Otras veces pagamos Sí. a pachas también sin ningún problema. Pero desde que tú y yo empezamos a salir, creo que siempre nos ha salido muy natural, excepto las primeras citas que yo dejaba que Diego pagara, porque yo pues soy un poco así, o sea, en las primeras citas pues el hombre tiene que currárselo un poco. Pero ya cuando empezamos a salir más, como que nos salía muy natural decir, vale, pues si esta comida has pagado tú, son 30 euros, yo me lo apunto y la siguiente cosa te la pago yo y así te la devuelvo. Como que siempre hemos sido muy, no, tú pagaste el anterior café, pues hoy invito yo. Y la Sí, próxima vez invitas tú. aunque ¿sabes? tampoco nos hemos llegado a poner en el punto de, pues me debías esto, como No, nunca. de reprocharnos nada ni de... No. Pero es como, a veces tú me has pedido un globo y dices, oye Andrea, que te pido un globo. Yo te digo, ay Diego, pídeme un globo. Y me lo pides. Sí. Vale, pues la próxima vez que vamos a un restaurante, te lo pago yo. Es como que lo hacemos muy así equilibrado, naturalmente, como no llevamos los números a rajatabla, simplemente sabemos un poco cuándo paga uno, cuándo, y nos vamos cubriendo el uno el otro. Sí, y luego también pues estamos planteando, aparte de estos gastos que tenemos, lo que sí que estamos haciendo cada uno es invertir por su lado. Estamos invirtiendo también para nuestro futuro y también es un gasto que hacemos mensualmente. Cada uno tiene su cuenta y Andrea tiene sus inversiones y yo las mías y aportamos pues eso, un dinero, el dinero que puede cada uno. También Andrea, como está ganando más dinero ahora, pues aporta más dinero que yo a sus inversiones. ¿Tú crees que porque yo ahora mismo estoy ganando más, que quizá tú mañana ganas más que yo, a ti te gustaría que yo pagara más del alquiler? ¿O a ti te gustaría que yo corriera más con los gastos de casa? ¿Crees que eso sería como más justo? A ver, es que yo el dinero que me entra a mí, y ya te lo he comentado en otras ocasiones, yo lo veo, el dinero que tengo yo lo veo como dinero tuyo también. ¿Sabes? No Qué lo bonito. Yo no lo veo así. Ya, tú no lo ves así, pero yo sí. Y por eso, pues... O sea, yo creo que lo que tú ganas es tuyo. Yo en ningún momento asumo que lo que tú ganas de tu trabajo es mío también. Vale, quizá ahora no. Porque es tu dinero para tus gastos, lo que te quieres comprar de ropa, lo que quieres invertir para tu negocio, para tu marca personal. O sea, son tus cosas, ¿sabes? Sí, ahora mismo sí. Pero sí que este dinero que estamos haciendo conjuntamente, el dinero en el que estoy invirtiendo, en el que estás invirtiendo y todo esto, pues yo lo veo como un dinero de un proyecto que tenemos los dos, ¿sabes? No, o sea, como que no tengo no pienso yo en ese dinero y digo, vale, esto será mío y solo lo gastaré yo y tú nada. Porque yo qué sé, en el día que tengamos una familia, que tengamos hijos, que tengamos una casa, que tengamos más gastos, pues yo quiero destinar este dinero pues a este proyecto conjunto, ¿sabes? ¿Habéis visto qué mono que es? No, pero es que es verdad. ¿Y tú no piensas así también? O sea, yo pienso así
a largo plazo sí, el dinero para un futuro, para vivir ambos, pero yo es que creo que tengo un pensamiento más individualista en esto. Creo que como también vengo de familia divorciada y como que la historia de mi familia es que siempre, como que me han enseñado un poco a desconfiar, o he aprendido a desconfiar y a primero mirar por mí, asegurarme mis cosas, económicamente hablando, como asegurar que soy independiente por si cualquier día pasa cualquier cosa, cualquier día tú dices, chao Andrea, un día desfalleces, te mueres, yo qué sé. Tengo esta sensación de, vale, tengo que cubrirme a mí misma primero, tengo que tener un mínimo para yo estar segura financieramente, pero como que tengo mucha ambición por querer ser independiente. O es como lo que yo aprendí en mi vida, como a desconfiar, que no es lo mejor, porque no es mi caso contigo. No, pero está muy bien que, o sea, que al menos estés tranquila pensando que, pues que no dependes de mí. O sea, yo tampoco quiero tener que depender de lo que hagas tú. Pero sí que si nos está yendo bien a los dos, uno gana un poco más, uno un poco menos, yo en un futuro gano un poco más que tú, pues bueno, al final es dinero de nuestro proyecto, ¿sabes? De nuestra vida y... Claro, eso sí que lo pienso. Creo como que tampoco tenemos ninguna cuenta compartida de inversión ni nada, me cuesta verlo. Pero esto es algo que también hemos hablado de hacerlo. Y nada, que al final es algo que es muy importante de hacer y hoy en día se está tratando mucho más lo de las inversiones, pero creo que todo el mundo debería invertir y que yo he visto como, pues con el paso de los años, si eres constante y si tienes un dinero, pues ese dinero se va a revalorizar, que no en todas las ocasiones, o sea, puede ir a mejor, a peor, puede haber crisis, puede bajar, puede subir, pero que realmente es una parte muy importante y que todas las parejas y no parejas, quien sea, todas las personas deberían hacer. Sobre todo cuando tienes hijos o quieres plantearte tener hijos, ahí sí que creo que va a entrar el trabajo común de vamos a construir esta riqueza juntos para poder ser padres y para que nuestros hijos tengan en un futuro algo. Vale, y luego la última pregunta de este apartado es, me gustaría saber cómo es trabajar con tu pareja, pros y contras. A ver, es que Andrea y yo también tenemos una relación que no es para nada común. No es para nada común. No, y mucha gente si estuviera en nuestra situación Se estaría tirando en los pelos. Todo el día. Pasamos 24/7 juntos. O sea, hacemos todo, absolutamente todo juntos. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir prácticamente. Suerte que somos personas bastante tranquilas, porque si no sería algo muy complicado de llevar. No todo el mundo lo podría hacer. Para mí es un privilegio poder dedicarnos a lo mismo y creo que es algo que nos ha sumado mucho a los dos, que nos ha hecho mejorar también como a lo mejor más rápido, que quizá estando solos también lo hubiéramos hecho bien, pero creo que nos ha facilitado las cosas también y a lo mejor nos ha animado también, ¿sabes? El estar ahí los dos trabajando de lo mismo. A veces se hace un poco complicado yo creo que más a ti que a mí se te hace más complicado el trabajar juntos, el trabajar desde casa, cuando hemos de hacer vídeos juntos, o sea, es algo que... O sea, yo creo que algo que he de admitir de mí misma es que soy una persona con menos paciencia que Diego y trabajar juntos crea muchos más puntos de tensión en una pareja que si no trabajaréis juntos. Aparte de todo lo positivo que tienes, como al final, imaginaros estar con una persona de vuestra oficina 24/7. En algún punto acabaríais un poco como rechazándolo y diciendo, necesito espacio porque necesito separar trabajo de mi vida. En plan, hay veces que estamos en la cama a las 12 de la noche y te digo, ahora no, o sea, mañana. Porque para mí, mi cerebro ya se ha cerrado. Pero es muy fácil, como vivimos juntos y trabajamos, arrastrar el trabajo como en muchos puntos. Sí, y al final nos cuesta bastante desconectar del trabajo, porque nuestro trabajo también es algo, no es como una persona que se va a una oficina y llega a las 5 o las 6 de la tarde, cierra el ordenador y ya desconecta. Al dedicarnos a las redes sociales, a crear contenido y todo, es que hay a veces que nos ponemos a grabar por la mañana y que hasta la noche estamos editando, o estamos mirando contenido, o sea, es algo que realmente cuesta mucho desconectar y es algo complicado. De todas formas, lo estamos llevando muy bien. Nos ayudamos mucho. O sea, al final, sí. Cuando Andrea ha necesitado ayuda grabando alguna cosa, yo la ayudo sin ningún problema. ¿Y cuando tú has necesitado ayuda? Sí, entonces ella me ayuda un poco con malas caras a veces. Me gusta mucho y dedicándonos a esto creo que es muy positivo el trabajar juntos. Porque a veces lo pienso y digo, ostras, si no te tuviera a ti, yo qué sé, me quiero ir a hacer unas fotos, me quiero ir a hacer un vídeo por la calle o aquí grabar alguna cosa un poco más complicada. Realmente se complica bastante el hacerlo solo, al menos el tipo de contenido que hacemos Andrea y yo. En resumen, pros, pues tienes más apoyo, alguien que te entienda,
tienes ayuda literalmente física de alguien que te pueda ayudar en ese momento, compartes mismas experiencias, compartes tiempo con tu mejor amigo y con tu pareja, podéis ser ambiciosos los dos juntos en un ámbito que no es solo personal, sino un ámbito laboral. Contras, pues perder la paciencia, pasar demasiado tiempo juntos y no poder separar vuestra vida laboral de vuestra vida sentimental o de vuestra vida personal. Abrimos un nuevo melón. Malos baches. En estos casi 8 años, ¿alguna vez se han enfadado tanto que se han tenido que dejar? ¿Habéis tenido momentos de desconexión entre vosotros? Well. Agárrense, que vienen curvas. ¿Alguna vez nos hemos enfadado tanto? No. Diego y yo no somos unas personas que se enfaden de decir, buah, es que me has hecho mucho daño y hemos discutido y nos hemos faltado el respeto. Creo que nunca hemos llegado a ese nivel. Pero sí que creo que ha habido momentos donde nos hemos planteado dónde íbamos y si teníamos que acabar la relación y si esto como que ya no tenía que avanzar más. Pausa. Esto, ella. Por mi parte. Esto por su parte. Por mi parte no ha pasado. Yo creo que también porque soy una persona más paciente. Pero también entiendo a Andrea. Entiendo a Andrea por lo que comentábamos en el último punto. Porque al final es mucha intensidad nuestra relación. Es pasar mucho tiempo juntos, es juntar trabajo con vida, con nuestra vida del día a día. A veces se hace bola. Yo lo puedo llevar quizá un poco mejor que Andrea, pero entiendo que a ti pues a veces te afecte más. Y sí que llegó un momento hace... ¿Cuánto fue? El último bache que tuvimos fue literalmente este diciembre, en ¿En Navidad. diciembre ha sido? Sí. Fue en diciembre, o sea, hace nada. O sea, lo más real no puede ser esto. Pero fue en diciembre, ¿te acuerdas que fuimos a un mexicano y yo te dije... No, pero ese no fue. ¿Cómo que no? Yo estoy hablando del bache fuerte que hubo. ¿Y eso no te pareció fuerte en diciembre? Yo me acuerdo que hubo una vez que tú lo quisiste dejar y que tú estabas con muchas dudas. También te digo, fue una mezcla de cosa de nuestra relación, pero también que tenías muchas dudas existenciales tú. Yo creo que es un poco como lo que pasó en diciembre. A mí lo que me pasa, Diego, contigo, es que me siento como muy bendecida y aparte tengo muchas dudas personales. Bendecida porque digo, wow, qué suerte que he encontrado a esta persona tan joven y que toda mi vida la puedo pasar con él. Qué bendición que vayamos a compartir todas estas etapas juntos. Pero por otra parte también, a veces me he sentido muy mal porque digo, wow, te conocí con 19 y mucha de mi vida se ha basado en ti y en esta relación. Y siento que no me he encontrado a mí misma como persona, mujer independiente, fuera de esta relación. Y este sentimiento a veces me ha llegado a agobiar de decir, wow, es que no sé quién soy yo sin Diego, es que no sé cuál es mi estilo, no sé cómo decoraría mi casa yo sola, no sé quién soy yo sin ti. Es que ahora voy a hacer 27 años y te conocí con 19. Y son años en tu vida muy decisivos, muy donde te conoces y tal. Y yo nunca pensé que estaría en una relación tan seria con esta edad. Que yo a veces me agobio porque digo, no sé quién soy yo sin ti. Y yo he ido al psicólogo, lo he hablado con mi padre un montón. Mi conclusión ha sido, y lo he hablado con Diego, ha sido que tú puedes y tienes que hacer el trabajo de encontrarte quién eres tú estando con tu pareja. O sea, tú tienes que hacer este trabajo de no quedarte en la zona de confort, pasar más tiempo a solas contigo y ponerte más desafíos tú solo para encontrarte a ti mismo. Sobre todo cuando tienes una relación tan comprometida desde tan joven. Pero eso es una cosa que hay que trabajar. Tú tienes que trabajar en tu individualismo aun estando en pareja. Tipo, tú no eres tu pareja, tú eres tu persona y luego tienes una pareja que te tiene que sumar. Pero como salimos desde siendo tan jóvenes, es algo que a veces me da miedo el perderme a mí misma. Pero luego te das cuenta de, oye, no has de tirar por la borda esta relación que es una en la vida y tienes que hacer el esfuerzo de encontrarte a ti misma mientras tienes esta relación. Eso es, yo creo que mejor no lo podrías haber dicho. No, la primera vez que tuviste como esta crisis, que yo la entendía, porque yo también obviamente tengo el mismo pensamiento y como os he comentado al principio del vídeo... Espera, y un inciso, también creo que me afectó mucho y es muy importante, como por redes o por reality shows o por series o por la sociedad, ves que como que lo que está normalizado es como en tus 20... tener muchas parejas, conocer a mucha gente, tener experiencias con mucha gente. Y yo aquí me voy a poner muy seria, pero yo experiencias íntimas así solo he estado con Diego. Y eso, 100% contigo. Y eso me hace sentir un poco mal porque digo, wow, solo he estado en ese sentido con un chico en toda mi vida y la sociedad y como la cultura pop, ¿no?, te enseña que tienes que experimentar, que tienes que estar con muchas personas, que te puedes volver loco y tal. Y como decía, wow, yo no estoy teniendo esta experiencia. Bueno, pero tú también tuviste tus rolletes también.
Pero no, pero Bueno, no. pero algo de esa experiencia tuviste. Yo te entiendo porque lo entiendo, pero yo también soy igual, ¿sabes? Y también soy una persona, también tengo sentimientos y todo el mundo creo que tiene ese pensamiento de cómo sería experimentar con otras personas y tal. Y te lo digo yo, que como os he comentado al principio del vídeo, que soy una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia fuera de sus relaciones serias. Yo solo me he besado con Andrea y solo me he besado con mi ex y solo pues he hecho cualquier cosa, he tenido relaciones íntimas con Andrea y con mi anterior pareja, pero nada más, o sea, yo más que eso no he tenido nada, no me he dado ni un besito con ninguna chica ni nada. Un besito con ninguna No, pero chica. que es verdad, pero quiero que entiendas que yo siento lo mismo que tú y lo mismo que sienten otras personas que han estado en relaciones que se les ha pasado por la cabeza pues esto, el tener experiencias con otra gente, ¿sabes? Estar con otras chicas, estar con tal. O sea, creo que es algo muy normal que te pase por la cabeza por esto que dices tú, porque también se ha normalizado el... Como que las oportunidades son infinitas, ¿no? Como Sí, que hoy con Tinder, Instagram, como que nunca tienes, como que siempre, parece que siempre, no sé. y no solo eso, es que yo quedaba con mis amigos y también estaban todo el día pues hablando de chicas, de que si se han liado con esta, se han liado con la otra, o sea, como que estaba muy normalizado. Pues es normal también pensar en esto y pensar en que quizá pues te estás perdiendo alguna cosa en tu vida. Pero yo la verdad que ya no me afecta, o sea, es algo que he aprendido a aceptarlo, he aprendido a que no necesito más. O sea, estoy muy bien como estoy, que ya está, que estoy bien contigo y que para tirar esta relación por la ventana para conseguir una cosa de un momento que me haga sentir quizá algo increíble, pues no hace falta. O Es que sea, es eso, yo también lo pienso y digo, y no es por palo tampoco, o sea, no no, es no es por pereza palo, ni pero nada, es como es decir, por apreciar lo que hemos construido y lo que tenemos. claro, y hay que poner perspectiva, en plan, ¿tirarías a la borda toda esta conexión que tenemos con lo complicado que es encontrar una persona con la que te entiendas tan bien como nos entendemos? ¿Tirarías todo esto por estar una semana de tonteo con un chico? No, ya puede ser lo guapo que quiera, ya puede ser lo increíble que quiera, que es como esta conexión tan importante, hay que valorarla y hay que poner las cosas en perspectiva y decir, wow, es una conexión muy bonita para dejarme llevar por otras cosas más superfluas. Es una decisión difícil de tomar, ¿eh? Y hay mucha gente que cae en el poner cuernos y tal por eso, por querer una experiencia nueva, por querer... O sea, creo que lo importante, y es muy bonito decir, oye Diego, te atrae otra chica, estarías con otra chica, y tú puedes decir, hostia, pues sí, pero no lo haces. Claro, o sea, Porque es normal es como normal persona. sentirte atraído por otra gente, es normal. O sea, tú también me has dicho que hay chicos que te parecen atractivos. ¿Quién? Aparte de Killian Murphy. Bueno, vale, quien sea. Es normal, somos personas al final, pero yo respeto mucho a la gente que puede comprometerse y no simplemente ir por el camino fácil y por el camino del calentón y ya está. Y luego poner excusas de... Bueno, tampoco quiero entrar en eso, pero que me gusta la gente que aprende a respetar y apreciar lo que tiene y ya. Y tener un compromiso, que tener un compromiso es muy bonito. Como, También lo que no hay que hacer es romantizar esto y obviamente si estás en una relación que no funciona, yo soy muy partidario bueno, claro, de que lo dejes, no hay claro, que tener un claro. compromiso por cualquier tipo de relación. Yo siento que hoy en día falta mucha honestidad, el hablar con tu pareja profundamente y comentarle lo que sientes y si algo no está funcionando, pues hablarlo y en vez de llegar al límite de poner los cuernos, pues hablarlo, dejar la relación y otra cosa vendrá, ¿sabes? Y ya está. ¿Cómo se vive la evolución de vuestro amor durante tantos años? ¿Y cómo saben todo este tiempo que sois la persona de vuestra vida? Yo voy a decir una cosa, y yo creo que para mí la historia de, o sea, estás destinado para estar con alguien en esta vida, sí que es verdad. Y creo que sí que sabes que ahí fuera hay alguien que será el amor de tu vida. Porque sentía que para mí estar contigo era como estar en casa. Como que te conocías, ¿sabes? Como que estar contigo era como, ay, te conozco, en plan, mi sitio es seguro. Conociéndonos de un mes. Y creo que sí que hay un sentimiento con el amor de tu vida que como lo reconoces. Es como, wow, nunca me había sentido tan tranquila. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Y tú cómo has vivido la evolución de nuestro amor durante casi 8 años, Diego? Y yo siento que nuestra relación ha tenido un recorrido como muy natural. Hemos pasado pues por las fases que tenían que pasar, ¿no? O sea, al principio yo recuerdo nuestra relación como muy
pues eso, como ha de ser una relación, ¿no? Con muchas ganas, muchas como nervios, muchas emociones. Y luego, obviamente, pues con el paso del tiempo, esto se ha ido normalizando, se ha ido rebajando este sentimiento, aunque no ha desaparecido. O sea, yo creo que todavía sigue ahí. Es que yo creo, yo a veces he pensado... Lo único que lo normalizamos, a lo mejor... Claro, yo pienso, si pasáramos, porque ahora estamos 24/7 juntos, pero si pasáramos una semana separados, yo ya te echaría de menos. Sí, yo creo que hemos pasado pues por la etapa de full enamoramiento, luego por la etapa de que se calmen un poco más las cosas, luego por etapas de discusiones, de todo. Pues yo creo que nuestra relación ha evolucionado muy bien y de forma muy natural. Bueno, que tengo ganas de ver dónde nos lleva todavía, porque creo que tenemos muchas cosas por conseguir como pareja, cosas que hemos de vivir todavía que van a hacer que nuestra relación cambie también mucho, para bien y para mal y para todo. O sea, no para bien todo, pero yo qué sé, o sea, cuando nos planteemos, por ejemplo, el formar una familia, pues yo creo que va a ser un momento muy importante de nuestra familia y de nuestra relación también. O sea, creo que bueno, sí, llevamos casi 8 años y de momento pues ha sido una montaña rusa un poco. Una montaña rusa porque, bueno, hemos tenido nuestras cosas y hemos tenido, André y yo somos personas que discutimos también y a mí lo que me gusta de tener una relación con cualquier tipo de persona, lo que necesito es tener esa confianza para poder discutir juntos sin que las discusiones vayan a mucho, ni sacarlas de contexto, ni llegar a algo malo, poder tener la confianza para discutir juntos, para solucionar problemas, para hablar de cosas honestamente. Esto de formar la familia un poco viene con la última sección de preguntas, así que si quieres abrimos. Pero tú no vas a esta. decir nada de eso, que me has dejado ahí solo. No, que no le hemos contestado esa pregunta. Y esta última sección es el futuro. Creo que estas, Diego, han sido de las preguntas que más se han repetido, en las que más nos han hecho. Nos preguntan, ¿estáis casados y hay planes de boda? ¿Os vais a casar? ¿Os queréis casar? Esto es una conversación que Andrea y yo hemos tenido ya. Yo creo que sí que nos queremos casar. Lo único que queremos hacer algo muy nuestro. O sea, mira, mi sueño es casarme y que nadie se entere que nos hemos casado. Para mí el casarse no es como una demostración de me quieres más, me quieres menos, vamos a estar toda la vida juntos o no. Ya sabemos que vamos a estar toda la vida juntos, pero para mí el casarse es como decir, toma tu anillo o firma este papel que dice que nos comprometemos y que estaremos aquí y que estamos tomando esta decisión de pase lo que pase, a ver, a no ser que sea algo súper loco, estar juntos y trabajar en esto juntos. Y para mí casarse o el momento en el que tú me pidas matrimonio será como, quiero este proyecto, juntos esta vida, la escojo vivir contigo a tu lado y quiero que estemos en la misma página y como que este compromiso se materialice en algún sentido. Sí, es un nivel más de compromiso. Y hoy en día sí que siento que las bodas, o al menos de las que veo yo, de las que he estado rodeado y eso, pues como que son puro show, ¿sabes? Yo no quiero hacer una boda para que me vean los demás, para que vean a cuánta gente invito, para que vean el catering que he tenido, el no sé qué. A mí esto es algo que me da mucho pánico y yo o sea, me muero como tenga que hacer una boda y tenga que hacer ahora el bailecito, ahora los novios salen de aquí y así súper con la musiquita esta. O sea, no puedo hacer una boda con estos puntos a seguir. Es algo que lo pienso y no puedo. A mí sí que me gustaría y me hace ilusión como que sea una celebración donde compartamos ese momento con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos que nos han acompañado todos estos años, pero siempre, como dice Diego, como en pequeño comité, sin hacer como grandes avalorios ni grandes demostraciones de nada. Quiero que sea como algo íntimo, algo muy familiar, como somos nosotros, con la gente que nos ha acompañado y con la gente que nos quiere y que queremos. Y eso es lo que más ilusión me hace. Y al final ha de ser un día para celebrarnos a nosotros, ¿sabes? Y para estar pendientes de, que no quiero ser egoísta, pero de nosotros, de nuestra relación. Es un día para confirmar esta relación. Pues eso, que no hay que estar pendiente de todo el rato de que esté esto bien, de que si no sé, hay no sé cuántas flores, que si No, no o sea, sé yo esa presión de las bodas no la tengo. Y... Eso se ha convertido... Que cada uno pensará lo que piense también, pero bajo mi punto de vista se ha convertido en un pedazo de negocio, que aquí cada uno quiere hacer ahora una boda más grande pues para enseñarlo por Instagram y que todo el mundo vea a cuánta gente conoce y el dinero que se han dejado en la boda y todo eso. Y que casarse es muy importante y no hay que tomárselo a la ligera, que no es una fiesta y ya está. Pues eso, me encantaría a mí también eso, hacer una pequeña reunión familiar y ya, y seguir con nuestra relación pues estando bien. Sí, es que vamos a ser los mismos. Sí. Antes y después. No, y hay gente que le da mucha importancia a la boda sin llegar a
a estar bien del todo con la pareja y se creen que la boda como que les va a cambiar algo en la relación y luego no es así y acaban pues divorciándose muchas parejas porque se han casado pues por el show. Por la presión. Sí, por la presión y por el show también. Y por estar ya en cierta edad de que te has de casar, no sé qué. No quiero tener esta presión yo. Ya. Nuestra última pregunta de hoy, chicos. ¿Tenemos planes de tener hijos? Pues aquí está nuestra hija. She's Bojangles. La que más queremos. Esta es nuestra hija principal. Tiene 1 año y medio ya, pronto va a hacer 2. Es la más mala del mundo y es nuestra bebé. ¿Tenemos planes? ¿Tú tienes planes? A ver, es algo que hemos hablado, es algo que hemos hablado también. Andrea es una cosa esto que le va de un día a otro. Un día te dice que se quiere quedar embarazada ya, otro día te dice que no, que necesita unos años. O sea, es como algo que no tiene nada claro, pero yo creo que en el fondo, pues... Yo me imagino mi vida siendo madre y digo, guau, qué guay, qué planazo, qué ganas. Me imagino mi vida sin ser madre y también me imagino... Qué planazo. Qué planazo, Sí. qué guay. Entonces no lo sé. Y creo que con 27 años, que son los que voy a hacer la semana que viene, es muy normal tener este pensamiento de, me da rabia porque me siento presionada por mi reloj biológico a ser madre ya, pero hay muchas cosas que quiero ser egoísta y necesito ser egoísta que no he conseguido y son cosas más materiales, laboralmente hablando, y de económicamente hablando, que siento que si yo este año o el que viene me quedo embarazada, me dará como rabia porque estaré posponiendo mi vida laboral por un bebé. Suena muy egoísta, pero es que es así. Prefiero ser realista a dejarme a mí como mis sueños como de lado, porque es que tener un bebé es mucho trabajo. Sí, es mucha responsabilidad. Entonces, es que es una cosa muy, muy, muy seria. Y yo lo estoy viendo ahora con mis hermanos, que están mis 2 hermanos mayores, ya tienen un hijo cada uno. Y la verdad es que es una cosa... Es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande que obviamente pues yo estoy dispuesto a tenerlo. O sea, es que, claro, yo creo que es muy bonito el tener, no sé, traer una persona nueva al mundo y que sea nuestra. Y una gran nuestra, responsabilidad también. que salga de nosotros, pues sí, es una gran responsabilidad, pero creo que también te hace ver la vida de otra forma y de no ser tan egoísta y de pues darlo todo por otra persona. Creo que eso es muy bonito y creo que es algo que queremos vivir y lo hemos hablado ya. Pero sí que es verdad que hoy en día no están nada fáciles las cosas. Tampoco se ha de romantizar el tener hijos. Hay gente que está teniendo hijos que quizá pues tampoco debería tenerlos porque es que no es ninguna tontería. Estando como está el mundo hoy en día, no. Es que es muy difícil y nosotros porque, bueno, tendremos la suerte de que... Trabajamos en casa. Lo podremos cuidar bien a nuestros hijos y si algún día pasa alguna cosa, pues se lo podemos dejar a mis padres también. No es algo fácil tener un hijo, o sea, requiere mucho cuidado y yo si tengo un hijo es para poder estar con él desde el principio y yo poder estar muy presente porque hoy en día hay muchos padres que no es culpa suya, es por cómo está hecha la sociedad y cómo se ha aceptado que estén las cosas, pero que no pueden ver a sus hijos en el día a día. O sea, se van a trabajar, el niño está durmiendo aún, llegan a casa del trabajo y el niño ya se está yendo a dormir casi. Y eso es que yo no lo quiero para nada. O sea, si tengo un hijo quiero estar encima y quiero pues poder crecer con él, ¿sabes? Y... Chicos, se nos murió la batería, así que vamos a acabar este vídeo en plan súper casual, ¿vale? Así lo vamos a acabar. Estamos hablando de los hijos, que no nos vemos aún, que queremos hacer ese compromiso, porque es una decisión que toma mucha conciencia y mucha responsabilidad por nuestra parte. Creo que seríamos unos padres ideales y muy presentes, pero no estamos ahí, no estamos en ese momento y no sé cuándo lo vamos a estar. Si tengo que ser madre ya lo seré, si no tengo que ser madre pues no. Es que no lo sé. Y hay veces que yo digo, ay, me entra ese como instinto y digo, uy, quiero tener un bebé tal. Y luego digo, bueno, no lo sé. No me dan las horas del día para mí misma como me da para un niño también. Y para trabajar. Y para cuidar de la casa. Y para cuidar del perro. Es mucha responsabilidad también porque estás trayendo una vida... O sea, es como que traes a una persona que no decide estar aquí. Exacto, ¿sabes? No decide estar aquí. Claro, imagínate... Entonces... O sea, a mí lo que me mataría sería verlo de mayor como sufriendo. Ay, calla, Diego, por favor. No, pero son cosas que pienso a veces. O sea, hay gente que no elige estar aquí, que la han puesto aquí, ¿sabes? Tampoco me quiero poner en este modo. O sea, obviamente si tenemos un hijo, pues querremos que sea lo más feliz del mundo y le intentaremos educar lo mejor posible y que no tenga ningún problema para que esté emocionalmente bien. Pero hay otra gente que tiene niños en condiciones pues quizá peores que luego les afecta también de mayores, ¿sabes? Y es algo que pienso a veces.
Que sí, pues hay que estar preparado y hay que ser responsable y yo quiero estar presente y no quiero tener que dejar a mi hijo todo el día a cargo de otras personas porque... Ahí nos veis el año que viene embarazados y sin casarnos. De repente, sorpresa, surprise. También cuando me embarace, no le voy a decir a nadie hasta que se me vea la barriga. O sea, a nadie. Tipo, al público en las redes sociales no voy a decir absolutamente nada. Traes las fotos de espaldas, ¿no? Sí, veré la foto de espalda. Bueno, chicos, no sé, ya lo veremos. Pues nada, aquí nos despedimos. Ese ha sido nuestro Q&A. Natalia se está poniendo ya muy nerviosa, así que vamos a bajarla a pasear. Esperemos que os haya gustado, esperemos que no os haya hecho como muy pesado. Creo que es la primera vez que nos abrimos tanto tú y yo, después de tantos años teniendo redes sociales y haciendo vídeos juntos. Creo que es la primera vez que hablamos con profundidad de estas cosas. Y ojalá en alguna pincelada os pueda ayudar o inspirar si tenéis pareja, o queréis consejos de relación, de cómo cuidar a vuestra otra persona, de cómo encontrar el amor o cómo... Tampoco que no nos pregunten aquí a nosotros sobre sus relaciones porque cada uno vive una situación distinta y a saber lo que estáis pasando, ¿sabes? Lo que sí, el único consejo que os puedo dar, o os podemos, yo creo, es que en una relación lo más importante es hablar. Es muy importante abrirte con tu pareja, con tu familia, con tus mejores amigos, tener esa confianza, porque si no es que vais a acabar rayados por dentro y acabaréis discutiendo y acabaréis teniendo problemas por el hecho de no expresaros. Muchas gracias por vuestras preguntas, nos han parecido muy interesante, así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, darle like, aquí están nuestros Instagrams si nos queréis seguir por ahí y nuestros TikToks. Y nada, un besito muy grande. Chao, Adiós. chao.